Buenas tardes con todos, buenas tardes Antonio Amado, presidente del Consejo Deliberante de la SIP, Eduardo Deville, secretario ejecutivo de la Asociación Internacional de Presupuesto Público. Bienvenidos y gracias por estar aquí a todos los presidentes de las asociaciones de presupuesto público de todos los países que nos acompañan el día de hoy. Bienvenida y gracias por estar aquí a la economista Magdalena Vicuña, presidenta de la Asociación de Finanzas Públicas del Ecuador. Nos acompaña Gabriel Isa, viceministro de Finanzas subrogante. Gracias por estar aquí a los subsecretarios y directores del Ministerio de Economía y Finanzas, a todos los coordinadores y directores de las áreas administrativas financieras del país que también nos acompañan, a todos los asistentes nacionales y un gran abrazo y saludo a todos los asistentes de las delegaciones internacionales que nos acompañan de Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana y Uruguay. Estamos muy contentos de que ustedes estén aquí y pido un aplauso por la asistencia que nos han brindado. Alguien me comentaba en el break que estoy cumpliendo diferentes roles en esta tarde y no me puedo desligar de ninguno de ellos, por eso como viceministro de Economía y Finanzas, como vocal y miembro de la directiva de la SIP, también como vocal y miembro de la SOFIP, creada el día de ayer, con la presencia de los compañeros de ASIP. Es un orgullo tenerles aquí, es un orgullo poder haber montado este evento, una idea que se nos ocurrió hace algunos años y que Eduardo Deville me decía, ¿cuándo lo hacemos en Ecuador? ¿Cuándo lo hacemos en Ecuador? Y es grato el contar con toda su presencia, tener una sala llena, nos complace muchísimo más. Antes de eso, hay puestos aquí a los que están todavía de pie. Y vamos a comenzar con una charla en la cual le voy a representar al ministro de Economía y Finanzas, Carlos de la Torre, que en este momento se encuentra en la República Oriental del Uruguay, atendiendo otro compromiso de la nación. Y por delegación yo voy a hacer esta charla inaugural con mucho gusto. Pensé sobre varios temas en los cuales podríamos conversar el día de hoy. Y yo creo que la charla inaugural tenía que ser fijada en torno al presupuesto. Al ser la Asociación Internacional de Presupuesto Público y encontrarnos en un seminario de presupuesto público, creo que es importante hablar del mismo. Tendremos otras charlas durante el seminario relacionadas a las finanzas públicas y yo creo que también el presupuesto público es un instrumento de política fiscal, es un instrumento de política pública, es un instrumento que sirve para el desarrollo y lo vamos a identificar en las siguientes palabras y láminas que me apoyan para poder dar esta charla. En los últimos años, el Ecuador ha sufrido una transformación en cuanto a la gestión de las finanzas públicas y su rol preponderante en la consecución de los objetivos de los planes nacionales del buen vivir han determinado la senda del desarrollo planteado por el Gobierno nacional. Con la Constitución del año 2008, se creó un instrumento adicional que fue la cuenta única del Tesoro, es decir, la obligación de todas las instituciones públicas, tales como universidades, municipios, empresas públicas, ministerios, de tener sus depósitos en dicha cuenta y permitir el manejo integrado de la liquidez. Esto es un tema no menor porque recuerden, compañeros, los del país, y seguramente el mismo caso les sucede todavía a los países que no tienen cuenta única, que el país tenía que endeudarse para poder atender los gastos necesarios de educación, salud y otros servicios y derechos de la ciudadanía, cuando habían otras instituciones adscritas autónomas que tenían saldos en cuentas. Entonces era un tema bastante complejo que podamos manejar las finanzas públicas del país de esa manera. Por lo tanto, esto ha mostrado una eficiencia en el manejo de los recursos y ha permitido que el Ministerio de Economía y Finanzas pueda redistribuir los recursos y atender la liquidez de quien más lo necesita. Mientras que con la aprobación del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas en el año 2010, se establece el Sistema Integrado de las Finanzas Públicas, denominado SINFIP,
del cual el Ministerio de Economía y Finanzas es el ente rector. Con este código se da un salto cualitativo respecto a la gestión de las finanzas públicas y su vinculación con la planificación nacional, y se establece el presupuesto general del Estado como un instrumento para alcanzar el desarrollo, definiéndose claramente la relación entre presupuesto, contabilidad y tesorería dentro del manejo integrado de las finanzas públicas. El presupuesto general del Estado, a través de la inversión pública, ha generado grandes transformaciones en educación, salud pública, vialidad, infraestructura, logística, telecomunicaciones, generación eléctrica, seguridad ciudadana, en competitividad sistémica y desarrollo social en general. La inversión pública ha sido un gran dinamizador de la economía y ha permitido afrontar de mejor manera los factores externos negativos que nos han golpeado en los últimos años. Recordarles, y a los que no sabían, el Ecuador, así como otros países de la región, es un país dolarizado. Eso quiere decir, cuando hay golpes externos como apreciación del dólar y baja de los commodities, como el caso del Ecuador, que dependemos en una porción importante del petróleo, eso hace de que tengamos un efecto mucho más fuerte que el resto de países. Adicional, al no tener moneda propia y no poder devaluar esa moneda, nos volvemos diferentes en competencia con nuestros vecinos, en este caso Colombia y Perú, en los cuales tenemos que tener otras medidas para afrontar, digamos, el golpe externo. Adicional a esto, en el año 2016 tuvimos caída de las exportaciones por lo que les acabo de mencionar, apreciación del dólar, y tuvimos la desgracia de tener un terremoto de casi 8 grados en la escala de Richter, que afectó lamentablemente a las provincias de Manabí y Esmeraldas, pero también ocasionó que las finanzas públicas tengan un desmedro en la misma para atender a los afectados de este embate de carácter de esta magnitud. Tuvimos que también cubrir pagos de laudos internacionales, ninguno de nuestros países está exento. El Ecuador hizo un importante esfuerzo hace un poco más de 6 años con una renegociación de los contratos petroleros, lo cual ocasionó ingresos importantes para el Estado, pero también ocasionó demandas internacionales, los cuales en algunos casos fueron ya dejar de ser contingencias y fueron temas de pago ya de inmediato realización. Eso ocasionó también bastantes afectaciones en lo fiscal. Un mayor gasto público no siempre está asociado a menor desarrollo o mala calidad de políticas económicas. A veces es criticado el gasto público, pero siempre y cuando no esté dirigido a lo importante y lo prioritario. En el año 2017, el gasto público del Ecuador representaba el 36% del PIB, mientras que en países como Dinamarca, uno de los países más desarrollados del mundo, tiene un porcentaje de gasto público versus PIB del 55%. Entonces, digamos que estamos dando una premisa de que no necesariamente el gasto público es malo, siempre y cuando esté utilizado de muy buena manera. Hay otros países que tienen índices menores en relación a su gasto público y seguramente están en un estado de subdesarrollo. Esto permitió que el PIB nominal, y ahí hay un gráfico que ustedes lo pueden apreciar, el PIB nominal ha crecido en los últimos años. Si regresamos a la lámina anterior, vemos que esta teoría de que el presupuesto general del Estado contribuye al crecimiento del PIB no es menor. En los años en que hubo la decisión política de incrementar el gasto público, especialmente en lo que tiene que ver con inversión pública e infraestructuras, se nota también un crecimiento del Producto Interno Bruto. Recordemos que el Producto Interno Bruto se compone no solo de lo público, sino de lo privado también, y vemos en color verde el presupuesto general del Estado de esos años. También vemos que cuando hay reducción del presupuesto general del Estado, también el PIB decrece, digamos que van de la mano. En la siguiente lámina vemos cómo se ha ido comportando el Producto Interno Bruto y vemos que para el año 1997 hasta la década de los 2000, en el año 2006, teníamos cercano al 50% del PIB de lo que ahora tenemos. Entonces, la economía ecuatoriana ha crecido en 3.5 veces en los últimos 20 años y casi 2 veces en los últimos 10 años. Se ha visto una aceleración del crecimiento de la economía a pesar de los embates que he comentado. En la siguiente lámina vemos la tasa de crecimiento del Ecuador versus Latinoamérica y el Caribe. Vemos la tasa de crecimiento del PIB
que es en algunos casos superior al promedio de América Latina y el Caribe. El pico más alto lo registramos en el año 2011 y el pico más bajo en el año 2016, como ya he comentado, por los embates y problemas externos a los cuales nos vimos sujetos. Este incremento en el gasto público fue posible gracias a un crecimiento de la recaudación tributaria que pasó de 4.672 millones de dólares del 2006 a mucho más que duplicarse a llegar a la cifra de 12.200 millones aproximadamente, sin considerar en el año 2016 las contribuciones especiales que se hicieron por el terremoto. Esto fue una apuesta del Estado ecuatoriano de no depender directamente de los ingresos petroleros y se hizo una importante reforma tributaria en varias ocasiones, no solo gravando de mayor manera. Recordemos que el Ecuador tiene un porcentaje de IVA, del impuesto al valor agregado, del 12%, lo cual es mucho menor a muchos de los países que están aquí presentes, algunos llegando incluso al 21%. Es así como se hicieron muchas mejoras en la parte de recaudación tributaria, lo cual compensó lo que no se pudo hacer por la recaudación petrolera. Avancemos, por favor. En años de crecimiento económico es importante también acudir a la deuda pública. Aquí ustedes ven la evolución de la deuda pública consolidada, en la cual vemos que en el año 2006 estábamos cerca de un 26%, 25%, la cual fue reducida en los años 2009, 2010, 2011, y a la fecha contamos con un porcentaje cercano al 30% como deuda consolidada del PIB. Igual hay países de la región que tienen porcentajes de deuda en comparación con el PIB mucho superiores a lo que he mencionado. Igualmente este incremento se dio gracias al aporte del financiamiento externo, como mencionaba, y hay una regla constitucional que tiene el Ecuador, que es que no podemos superar el 40% de la relación deuda-PIB como deuda consolidada. Como dije, este porcentaje ha sido menor a otros países y tendría que nombrar solo algunos. Por ejemplo, España tuvo un coeficiente de deuda-PIB superior al 100% y los Estados Unidos también tienen un ratio de deuda-PIB similar. No necesariamente esto tampoco es un buen o mal indicador, depende si la podemos pagar. Entonces, esta relación a veces es un poco satanizada por los analistas económicos en los cuales han criticado el porcentaje de deuda-PIB que tiene el Ecuador. Es necesario puntualizar que no todo egreso es consumo y los déficits fiscales no implican desahorro si se está acumulando activos. Una de las trampas de la contabilidad de las finanzas públicas es considerar que todo déficit fiscal es desahorro público. En el sector privado, cuando intervienen, por ejemplo, 100 millones en comprar un edificio, esos 100 millones se contabilizan como activos, mientras que en el sector público, si se invierte 300 millones en una carretera, esos 300 millones solo se contabilizan como gasto. Por otro lado, el gasto público ha permitido ir saldando la deuda social que se tenía con los grupos más vulnerables, mientras que en el año 2006 se destinaba el 5.3% del Producto Interno Bruto para el sector social, en el año 2016 se destinó un porcentaje cercano al 10%, un poco cerca al doble de la cifra mencionada en 2016, lo cual significa en términos monetarios absolutos cerca de 4 veces más. La pobreza por ingresos pasó de 36.7% en el 2007 a 22.9% y en el año 2016 el porcentaje de la extrema pobreza pasó al 16.5% en el 2007 a el 8.7% en el 2016, mientras que la desigualdad medida a través del coeficiente de Gini pasó de 0.551 en el 2007 a 0.466 en el 2006. Quiere decir que tenemos menos pobres. Aquí en este gráfico ustedes pueden ver este cambio estructural también del ingreso y también podemos indicar que el salario mínimo pasó de $160 en el año 2006 a 375 en el 2017. Eso quiere decir que duplicamos más allá de lo previsto. Si podemos regresar a la gasto social versus servicio de la deuda, vemos que
mientras el servicio de la deuda pública tuvo un porcentaje cercano al 6.8 en el 2017, vemos que el gasto social respecto al PIB estuvo ubicado en un poco más del 10%. Como vemos, esa brecha se pudo cortar a partir del año 2007. Teníamos un servicio de deuda superior al gasto social y con los esfuerzos que se han hecho en esta última década, vemos cómo este gasto social ha crecido de manera importante, incluso duplicando los porcentajes, como menciono, del servicio de la deuda. También hay que recalcar que el servicio de la deuda está prestado a los organismos que nos han dado los créditos justamente para ese gasto social, para poder invertir, y ya vamos a ver en un momento más cuáles han sido las inversiones más importantes que hizo el Ecuador con los ingresos tributarios petroleros y con la deuda conseguida a nivel internacional. Avancemos, por favor. Vemos aquí en este gráfico una comparación de la formación bruta de capital fijo, en la cual vemos que la CEPAL en algún momento estimó que para la región se requiere invertir en infraestructura un valor cercano al 6.2% del PIB regional. Esto significa cerca de 320.000 millones de dólares anuales hasta 2020. Sin embargo, en el último decenio solo se invirtió al 2.7%, es decir, menos de la mitad, mientras que el Ecuador en el periodo 2006-2016 invirtió desde el presupuesto general del Estado en promedio el 5% del PIB anualmente. En este gráfico se muestra, está Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Bolivia, Paraguay, el promedio de América Latina, Uruguay, Brasil y Argentina. Hubo una importante inversión pública, ya vamos a ver en qué sectores. Sigamos, por favor. Aquí vemos un cuadro de la formación bruta de capital fijo del sector público no financiero en millones de dólares y en porcentajes del PIB. A continuación vemos una evolución de la inversión pública entre los años 2009 y 2016. Aquí identificamos que el pico más alto se dio en el año 2013 con un valor cercano a los 10.000 millones de dólares y hubieron ajustes posteriormente por temas que ustedes ya conocen y que los he mencionado que se obtuvieron en el año 2015 y 2016. Avancemos, por favor. La participación del Programa Anual de Inversiones, donde se encuentra la infraestructura que hemos realizado entre el 2009 y 2016, entre los grupos más importantes están los sectores de comunicaciones, recursos naturales, educación, salud, vivienda, entre otros, y los más relevantes son, con el 21%, la vialidad, que se hizo una importante inversión en vialidad a nivel nacional, en el sector de recursos naturales con las hidroeléctricas que están ya en funcionamiento, en el sector educación con un 12% en lo que tiene que ver con educación inicial, secundaria y a nivel superior también, y el sector salud, que es uno de los sectores que más han crecido en los últimos años. Se construyeron en estos años 9 hidroeléctricas, están 5 todavía en construcción, se incrementó la potencia instalada, en la cual teníamos 1.875 megavatios en el 2006, llegando a duplicar en 3.853 megavatios hasta el 2016. Se hizo una optimización de energía de 2006 a 2016, se redujo también las pérdidas de energía eléctrica en un 46%, dando una optimización importante en el sector. Como comenté, se hicieron importantes inversiones en lo que tiene que ver con la vialidad. Podemos pasar también a lo que hicimos en salud. Se hicieron cerca de 21 hospitales nuevos, 11 hospitales emblemáticos repotenciados, 63 centros de salud, 38 están por terminarse y entregarse. Número de atenciones en el sistema de salud pública pasó de 16 millones de atenciones en este año hasta el 2016, que hemos llegado a la cifra de 41 millones de atenciones médicas. En educación, uno de los sectores más importantes, y recalco educación y salud, el Ecuador tiene una regla constitucional que es que debemos destinar el 0.5% del PIB en cada año como crecimiento para los sectores de educación y salud. A veces esto de las preasignaciones o las rigideces presupuestarias son buenas y malas. Son buenas cuando tenemos déficits en el gasto social que mencionaba hace un momento, pero tal vez son malas cuando ya nos llegamos a igualar y tal vez el exceso se convierte en tal vez incluso podríamos llegar a desperdiciar recursos. Por eso tiene que atarse esto a la calidad del gasto, para no por una preasignación crecer indiscriminadamente y luego no poder cumplir los objetivos a los cuales fue destinado. Además,
Esto de sostener el nivel de la inversión en circunstancias de precios de petróleo bajos, austeridad fiscal y menos exportaciones, requiere también la participación del sector privado, de manera coordinada con el sector público para alcanzar el ansiado desarrollo, sin descuidar a los grupos vulnerables y con el máximo respeto a los derechos fundamentales. Esta participación público-privada debe traducirse en la realización de proyectos prioritarios que generen rendimientos financieros y sociales y que permitan cumplir con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo. En el evento vamos a ver el día de mañana charlas importantes sobre las participaciones público-privadas o asociaciones público-privadas también llamadas. Como ven, el Ecuador ha desarrollado una importante inversión pública en los últimos 10 años, pero tal vez ya no es el momento de seguirnos endeudando y, como digo, necesitamos el apoyo también del sector privado, el cual ya en la región se han visto muchas experiencias de este tipo, unas buenas y unas malas, por eso el conocer cuáles fueron las experiencias malas servirá para no cometer los mismos errores y de las buenas para poder aprender de esas experiencias. Alcanzar el desarrollo debe ser la meta de un trabajo conjunto entre los distintos sectores con una asignación eficiente y transparente de los escasos recursos públicos, el mejoramiento de la calidad del gasto que mencionaba y la participación activa del sector privado. Esto en resumen, estimados asistentes, lo que hemos hecho en el Ecuador en los últimos años y un poco bajo la mirada del presupuesto general del Estado. Muchísimas gracias por su atención.